En primer lugar, pues darle las gracias a Mercy y darle las gracias a todos ustedes los que en este momento hacen el esfuerzo por unirse a esta reunión. La idea es que un poco les voy a comentar desde mi experiencia lo que he tratado de hacer y también las cosas que he visto que mucha gente está haciendo en estos momentos de pandemia. Es cierto que tenemos, digamos, otras situaciones particulares, pero de todas maneras, pues la vida no se nos puede detener. En ese sentido, entonces, pues les presento un saludo. Aquí muchos de los que veo conectados varios profesores, les agradezco. A nuestros profesores de formación les agradezco también. Ya dijo Mercy, pues la profesora Marta Mosquera para los que no he tenido el placer. Y la presentación que voy a hacer un poquitico hoy obedece a unas cosas que he venido preparando. Por eso puse allí presentación para el programa Profe en tu casa, porque hacen referencia a algo que he venido trabajando. El Profe en tu casa es una iniciativa del Ministerio de Educación que realmente ha sido muy útil, no solamente, digamos, para las personas que en algún momento no se pueden conectar, sino también para que los padres, las madres y los cuidadores puedan acompañar a los chicos en la elaboración de algunas tareas. Yo ofrecí una charla más o menos con el mismo título para la semana entrante, porque me parece que podría, como de lo que voy a hablar, dividirlo en dos partes. Entonces hoy, como les comento, voy un poco a contar algunas estrategias, algunas cosas que uno podría hacer desde la casa para desarrollar algunos contenidos matemáticos, que es de lo que en esa época, en ese momento se trató el programa, que fue el número 15. También por el camino voy a hacer una alusión al programa del día de hoy, que lo dictó el profesor Sergio Andrés Montes Alarcón, y entonces allí ya podemos ver, al igual que un programa anterior que había dirigido el profesor Fernando Corbalán desde España, podemos ver unos contenidos que van enfocados a bachillerato e inclusive a la universidad, porque hoy se habló de progresiones, se habló de crecimiento, de funciones, que son temas que divinamente pueden agotar conocimientos de los cursos de cálculo, de los cursos de estadística, de probabilidad, etcétera. Como coordinadora del Centro de Investigación, es mi deber y es el deber de todos los investigadores, particularmente de la facultad, el proponer alternativas para ver cómo vamos a hacer para manejarnos en la crisis. Estas, las iniciativas que compartí hacia el Ministerio de Educación en medio de esto, obedecen a varias cosas. Entonces, en primer lugar, de pronto aquí hay una lista de materiales que ese día pudimos compartir con los chicos, que ojalá de pronto ustedes tuvieran algunos de ellos allí. Igual esta presentación va a estar y está a su disposición, porque todo esto es material público. Entonces son algunas cosas que uno encuentra en la casa. En la casa tenemos, por ejemplo, hojas blancas y cuadriculadas, porque pues todos los chicos que están estudiando tienen sus útiles escolares, sus cuadernos. De pronto todos tenemos unas tijeras, un metro de monistería, la regla u otros elementos para medir longitudes, el vaso de la licuadora, una botella, una jarra, todas esas cosas tenemos, una balanza, una botella, etcétera, lo que está allí. Entonces, la idea un poco es ver cómo desde la casa nosotros podemos aprovechar como lo que tenemos para desarrollar esos contenidos. De pronto, algunos de ustedes, sobre todo los que viven en la zona rural, recuerdan a sus padres o de pronto a sus abuelos o a sus bisabuelos que aprendieron a leer y a escribir por radio. Luego entonces está la televisión nacional, había la primaria y el bachillerato por radio, había la primaria y el bachillerato por televisión. También hay otras situaciones como por ejemplo la que en este momento maneja el SENA, donde la gente que tiene que trabajar durante todo el día se puede sumar al programa y estudiar a medianoche. Entonces hay gente que pues realmente tiene que hacer unos esfuerzos bastante grandes para trabajar,
o para estudiar o para formarse, y en ese momento el telestudio, el teletrabajo, cobran ciertas virtudes. Yo, por ejemplo, en el doctorado yo pues no pude, digamos, acceder a una comisión de tiempo completo, entonces a mí me tocó hacer unas cosas cuando iba a la universidad, pero las otras me tocó asumir de manera autónoma mi formación, hacer mi proceso de investigación con población de aquí de mi departamento, de mi universidad, y comunicarme con mi profesor y con mis compañeros vía Skype. Entonces, en mi grupo de trabajo, como en su momento le comenté a algunos de mis estudiantes, yo me comunicaba, o sea, mi grupo de trabajo era una profesora de Argentina, un profesor que está aquí en Colombia, en Medellín, y dos profesores, uno de Chile, pero el de Chile uno estaba en Valparaíso, pero había otro que también estaba en Chile, pero estaba en Antofagasta. Y de alguna manera nosotros tuvimos que hacer que la comunicación nos funcionara, el WhatsApp, el correo electrónico, bueno, hasta las señas nos aprendimos a hacer, pero logramos el objetivo, que es de lo que se trata. Entonces, en ese sentido, pienso que siempre hemos tenido como oportunidades, porque son realmente oportunidades que la vida nos brinda para que nosotros pongamos en juego toda la creatividad y mostremos lo que somos capaces de hacer. Ha habido programas, miren, aquí en el país ha habido muchos programas, algunos han llegado a las zonas rurales, como el programa Coquilico Clean, por hablar de algunos. Aquí en el Huila hubo una experiencia muy valiosa. Una profesora dirigió con los niños de preescolar y primero una experiencia significativa que se llamaba Abuelo, cuéntame un cuento. Los abuelos, ellos hicieron una reconstrucción de tejido. Los abuelitos contaban sus historias, porque nuestros abuelos tienen maravillosas historias, y me imagino que estos días que estamos todos en la casa, en algunos momentos nos encontramos a charlar, a dialogar y a contar cosas. Entonces los abuelos empezaban a contar esos cuentos, y luego entonces ella, ¿qué hacía? Como los niños estaban aprendiendo a leer y a escribir, ella les ayudaba a que ellos fueran sistematizando la información. Y había un día en que los abuelitos llegaban a la institución educativa, se hacía como, no sé si recuerdan la palabra, centro literario, los abuelos contaban los cuentos y los niños acompañaban con sus dibujos y los escritos, las narraciones de los abuelos. Entonces, en ese sentido, hoy que nos toca aprender desde casa, pues un poquitico, la idea es cómo vamos a recuperar ese objetivo de las matemáticas escolares, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación básica, porque ya, como les digo, en la otra sesión voy a tratar un poco de hablar para la educación media. Y también les decía hace un rato que los que han estado conectados con el programa El Profe en tu Casa, entonces el profe Andrés hoy un poco empezó a mostrar cómo a través de algo como son los zombies, por ejemplo, podemos encontrar relaciones matemáticas, mirar funciones y demás. ¿Cómo lograr esto desde la casa? Porque a uno generalmente le hacen una cantidad, digamos, de sugerencias. Mire que usted tiene que enseñar matemáticas, que tiene que hacer así, 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 pero casi nunca a uno le dicen cómo. Realizando la acción. Otra tiene que ver con medir. Podemos hacer que de alguna manera los chicos tomen medidas, y por eso allí yo les decía que en la casa de pronto nosotros tenemos un metro, tenemos el vaso de la licuadora, tenemos muchos elementos que nos pueden servir para medir, para tomar diferentes conocimientos sobre diferentes patrones. Nos pueden servir, por ejemplo, para determinar, hacer varios cálculos. Por ejemplo, si vamos a cocinar, si vamos a buscar, por ejemplo, una receta, con base en la receta vamos a hacer la cuenta cuánto nos cuesta. La receta viene para 4 personas, pero en la casa somos 7, entonces, ¿qué variaciones hay que hacer? Y de hecho, entonces vamos a hacer varias de las cosas que hay acá. Vamos a tener que demostrar, calcular, clasificar, registrar los datos, contar, representar, estimar, describir, comprobar.
Y bueno, yo sé que aquí se me escapan muchos verbos, pero si ustedes miran cada uno de estos verbos, hay unos que son un poco más fundamentales que otros, que corresponden a acciones que hacemos nosotros todos los días, pero que realmente no somos conscientes que nos están llevando a muchos de los contenidos que nosotros enseñamos en la escuela. ¿Por qué pienso a veces, y lo tengo documentado en varias partes, que sucede esto? También yo, porque pues igual soy profesora, yo pienso que a veces uno como profesor, pues uno tiene la sensación que de hecho es el compromiso, porque nos hemos preparado mucho tiempo para enseñar. Enseñar es mostrar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos y sentimos la responsabilidad de tener que preparar una clase para llevársela a unas personas. De pronto a veces lo que más nos falla a los maestros es escuchar. Entonces nosotros a veces como maestros no estamos muy acostumbrados a escuchar, por ejemplo, y por eso en alguna propuesta que hice y más adelante creo que lo van a ver, me parece que hay una capacidad que nosotros tenemos que ahorita desarrollar, si es que no la tenemos, y es aprender a valorar las construcciones que hacen nuestros estudiantes, porque a veces, por ejemplo, la evaluación la preparo yo, la fijo y se la entrego a otro. Este otro recibe esa evaluación y la contesta. O sea, yo estoy como condicionando lo que él va a escribir por dos razones. Primero, pues porque de pronto ya lo enseñé. Segundo, porque así yo sea una persona crítica, que lo haya puesto a él a resolver un problema o lo que sea, pero yo soy la que voy a como a evaluar o a calificar eso que él hizo. Entonces, de alguna manera eso está determinado, pero en este momento, si yo, por ejemplo, hago una pregunta abierta, como la pregunta que hacía el profe esta mañana, ¿qué tienen que ver los zombies con la matemática o cómo se construye un relato matemático? Yo tengo que entrar a valorar esas diferentes manifestaciones que van a presentar mis estudiantes, que muchas veces van a estar, digamos, de manera transversal, influidas por el contexto donde él esté. Porque de pronto, por ejemplo, para nosotros resulta, para algunos de nosotros resulta muy natural hablar de un zombie, pero para muchos no hemos visto ninguna película de zombies, muchos, de pronto, por ejemplo, si estamos en las zonas rurales, hay niños que no tienen un televisor y de pronto yo pienso que estoy con un tema, pues el último, súper cool, y no es así, porque los niños o las personas que están allá a mi alrededor no tienen ni la más remota idea de eso. Por ejemplo, un chico que está en el campo, entonces yo le digo, no, pues vamos a ver la frecuencia con la que un semáforo cambia la luz, y él no tiene ni idea, o sea, el semáforo, ¿cómo así? El contexto educativo, que además tiene que ver con esos recursos que nosotros tenemos, los que nosotros preparamos, los que tenemos a nuestro alrededor, también tiene que cruzar en muchos momentos eso que nosotros estamos mirando. Y de pronto, si ahorita tenemos que empezar a mirar las cosas desde la casa, pues entonces vamos a tener la oportunidad de saber cómo nosotros producimos ese conocimiento allí donde estamos. O sea, cómo vamos a poder hablar de funciones, o cómo vamos a poder hablar de crecimiento, o cómo vamos a poder hablar de cualquier cantidad de cosas que estemos donde estemos. Y lo que es más importante de pronto es cómo vamos a poder hacerlo si nos podemos conectar, pero cómo lo hacemos también si no nos podemos conectar. Aquí entonces hablo de las estrategias. Estas estrategias, ustedes las pueden buscar en internet. Los que han hablado conmigo las han oído nombrar. Los que estuvieron ayer en las sustentaciones también oyeron a los estudiantes hablar de ellas. Esas estrategias de las que yo hablo son como 7 hábitos. Cuando yo digo hábito es como bañarme, lo que yo tengo que hacer todos los días, o costumbre, lo que hago todos los días, pero son costumbres o hábitos académicos que uno tiene que hacer para poder desarrollar como su pensamiento matemático. A lo largo de la charla la voy a presentar. Aquí están las primeras 3. La primera es entrar en contacto con las personas que hacen matemáticas, y entonces no tanto, digamos, como que
cómo se hace o cómo hace una persona para hacer matemáticas en nuestro contexto, o cómo es que es este cuento con las demostraciones, o cómo es que es este cuento con nosotros poder como mostrar cuál es el contenido matemático que hay ahí. Para ello, les voy a pasar solamente un pedacito de un video. Me dicen si escuchan bien y todo eso. Matemáticas de Hugo. A veces pensamos que no hacemos uso de las matemáticas en nuestra vida, y realmente ellas hacen parte de nuestras actividades diarias. Se aplican a otras ciencias, a la tecnología y a la naturaleza, por mencionar algunos campos. Para demostrarlo, viajaremos al municipio de Giraldo. Te preguntarás, ¿por qué viajar a Giraldo? Pues bien, este municipio tiene una característica topográfica especial. Sus terrenos son laderas que dificultan el sembrado y la conservación de los suelos. Si los cultivadores sembraran así, todos los nutrientes irían a los sembrados más bajos por la posición del suelo. Ellos han encontrado la solución en las matemáticas. Conozcamos a Hugo para que nos cuente cómo lo hacen. Este es Hugo Arando. Él es integrante del programa Escuelas de Campo, que hace parte del convenio entre la Gobernación de Antioquia y el CENI. Para realizar sus siembras, aplica con maestría ejercicios matemáticos que ha aprendido en el programa. Veamos. Agronivel. Se llama agronivel o nivel tipo A, que es un aparato con que vamos a medir el nivel de la pendiente, con que vamos a hacer estructuras de conservación de suelos, que son las terrazas, que son mini terrazas, que son labranzas mínimas, y que son barreras vivas. Con este aparatico podemos hacer todas estas estructuras y podemos conservar travesaño, y enseguida le colocamos una plomada. Se construye y ahí se calibra, y es donde vamos a sacar el nivel de la pendiente, o vamos a sacar, también podemos sacar el desnivel de las estructuras que vamos a hacer. El agronivel lo construyó Hugo en una forma muy artesanal y económica. En términos geométricos, el agronivel es la parte de un triángulo equilátero sin la base. Sus lados se unen por puntos medios, y en el punto C se coloca una plomada. Lo hacemos de la siguiente manera, colocamos. Pero entonces cuando yo digo que entrar en contacto con esas personas que hacen matemáticas, es que de alguna manera muchas de las soluciones que nosotros tenemos que emplear en la casa, en el campo, por ejemplo, alguien me decía que por qué yo hablé de Giraldo y no hablé, por ejemplo, de Gigante, que en Gigante también los terrenos están así en ladera, y de hecho yo tengo fotos, si ustedes saben, y he ido allá a Gigante a mirar, y hay un trabajo de grado que estamos haciendo precisamente sobre calcular esas pendientes para poder hacer estas meseticas para poder sembrar el café. En ese momento, en el video, lo que nosotros podemos ver es el agronivel, en donde podemos ver una aplicación muy sencilla del teorema de Tales, pero si de pronto a los chicos que estamos mirando son niños de primaria, podemos trabajar esto a nivel de proporciones. Pero si además los chicos son de cálculo, podemos trabajar la pendiente, y si los chicos son de trigonometría, pues entonces podemos mirar esas variaciones en relación con los lados y los ángulos en un triángulo. Yo los invito, yo por aquí lo tenía, pero no sé en qué lo hice. Yo tengo aquí mi agronivel que yo construí, es un agronivel súper, pues allá dice una cosa al principio con los útiles, entonces en la casa usé 2 palitos de pincho, 3 palitos de pincho, y luego entonces a los 3 palitos de pincho lo que hice fue acomodar con una cuerdita y una tuerca y ya, no más. Pero si de pronto aquí hay alguno, no sé si alcanzo a ver alguno de los de el último curso, creo que dicté de didáctica, en donde uno, digamos, haya el baricentro de un triángulo, y entonces con un lápiz lo puede poner totalmente horizontal. Entonces hay varias experiencias donde uno, pues de hecho, no está haciendo la demostración matemática con todo el rigor, pero sí está mostrando a través de la experimentación que ese concepto que está haciendo funciona, y no solamente eso, sino que puede predecir, hallar los datos
y entonces si usted mira muchas de las tareas que estos días se están llevando los niños, pues entonces las tareas van correspondientes con eso. Dice, bueno, entonces aquí yo ese día decía que si conoce a alguien que viva en el campo y que si podría conseguir ejemplos o explicar el uso de algún concepto de matemáticas en las zonas rurales. Entonces, ¿a qué los invito? Yo los invito, hoy invitaba esta semana, me la ha pasado en el medio de estas propuestas que estamos tratando de hacer, yo los invitaba a que de pronto ustedes piensen cómo podríamos empezar a hacer registros, cómo podríamos empezar a tomar datos, qué datos podríamos hacer que un chico registre en un cuaderno y además puedan empezar a hacer predicciones. Me explique. Entonces, yo pongo un ejemplo tonto porque estamos acá sentados, todo eso nos toca todo el día sentados, comiendo, picando, sentaditos, solo nos paramos y acaso por allá ya es a comer, a almorzar, y volvemos y nos sentamos acá. Si nosotros vamos en ese plan y empezamos a hacer una gráfica de, nos tomamos hoy el peso, ¿cierto? Y empezamos diariamente a registrar, pues entonces nosotros podemos encontrar una curva que si no la controlamos, se nos va a volver exponencial. Cuando salgamos del aislamiento, entonces las modistas, los almacenes van a tener en nosotros muchos clientes, muchas personas, porque resulta que nosotros no vamos a subir de peso tremendamente, eso lo vamos a poder ir registrando. ¿Qué podríamos hacer ahorita? Hay varias cosas, miren. Mucha gente está sugiriendo, hágase 3 minutos de pausa activa. Cada hora, párese. Mis estudiantes saben cómo hacer una pausa activa. Te levantas, respiras, caminas. Algunas personas dicen que uno debe tomar por cada hora que permanece sentado un vaso de agua, pero también esa agua nos podría ayudar a subir de peso si no es que hacemos las pausas activas. Entonces, ojo con tomar, digamos, todos esos registros de datos y no seguir las instrucciones como son. También entonces les compartí a mis alumnos y a ustedes también les puedo compartir una guía sobre cómo aprender a seguir instrucciones, porque siempre, por ejemplo, cuando nos dicen que haga este masaje, que haga este ejercicio, que haga no sé qué, entonces dice, y dieta controlada y tal cosa, entonces uno hace una cosa y no hace la otra, entonces dice, no me funcionó. ¿Sí ven? Es importante que tengan en cuenta eso. Podrían empezar a registrar, por ejemplo, qué cosas se pueden registrar, cómo hacer una tabla, si necesitan que la tabla sea de doble entrada, si que tenga 3 entradas, si esos datos nos sirven para tener un promedio, para hacer una predicción, para dibujar una función. Allí podemos ir algunos conceptos de matemáticas poniéndolos en juego. También decía ese día del programa, y de hecho ahorita pues no, tampoco voy a hacer el experimento, pero igual como tienen el video, hoy en día nosotros tenemos que lavarnos las manos, y entonces también en los recibos de los servicios públicos, nosotros podemos también encontrar varios motivos para estudiar y, como les digo, seguir con los temas que venían viendo los chicos en el colegio. Están sumando algunos, dividiendo, multiplicando, viendo fracciones, pues entonces lo que hay que buscar es dónde están esos conceptos para seguirlos trabajando. Aquí en este título que yo puse de las matemáticas del agua, ustedes saben, los que han asistido juiciosos a las sustentaciones de los trabajos de grado, hace un semestre, Karina Tello, por ejemplo, con el profe Johnny, ellos hicieron un trabajo en el Colegio Santa Librada, ellos hicieron un trabajo también con el recibo del agua, y así como vieron algunos en una práctica extramuros con la profe Ana Lucía de la Plata, que lo hace con el recibo de la luz, su proyecto Hagamos Cuentas. Entonces lo que hicimos fue idear varios mecanismos para ahorrar agua que en este momento podrían tomar otra vez vigencia, ¿cierto? De cómo medir el agua. También el año pasado, si ustedes recuerdan, el profe de la distrital que nos visitó, Alberto Porero,
él nos contaba que ese puede ser un problema inclusive de un curso de cálculo, el empezar a contestar cuánta agua nosotros consumimos al día, cómo se hace para hacer esos cálculos. En el caso de los niños pequeños, entonces, podemos en este momento tomar registro sobre el agua que gastamos en el lavado de manos, mirar algunas cosas que tienen que ver con, y por eso los elementos que tengo aquí, en el vaso de la licuadora, entonces uno puede trabajar todo lo que tiene que ver con los conceptos de capacidad, qué capacidad tiene mi licuadora, pero además de eso, entonces ustedes ven que en el vaso de la licuadora nosotros tenemos varias medidas, porque ahí dice está en mililitros, pero por el otro lado dice tazas, cups, dice, ¿cierto? O está en onzas, ¿cierto? Y de pronto tenemos otros instrumentos en la casa en donde las medidas vienen en gramos. Nosotros podemos empezar a hacer esas transformaciones. ¿A cuántos gramos equivale un litro? ¿Cuántas onzas tiene una taza? O sea, para mirar no solamente, digamos, las unidades de volumen, sino también las de capacidad. Y acá esa pregunta que está, si no tuviésemos agua, pues es porque en su momento también les compartía, y los que ya han visto o van a ver el video de la clase, compartía que, por ejemplo, en La Guajira, la gente no tiene agua y ellos se han ideado un instrumento que ese día pues lo construí, que también si quieren les puedo también dar las indicaciones para que ustedes lo puedan hacer en la casa, y es un dispositivo para bañarnos las manos y usar en el lavado de manos solamente una cantidad determinada de agua. También es importante que nosotros miremos, porque yo pienso ahorita también en los que viven en los administradores de los conjuntos residenciales, porque hay mucha gente que dice, no, pues como no nos están cobrando el agua, entonces yo no voy a pagar la administración. Pero en el conjunto, las personas que hacen el aseo, los recolectores de basura en los barrios, ellos siguen pasando. Ustedes saben que, por ejemplo, las redes de alcantarillado sirven porque las redes de alcantarillado sacan todos los desechos que nosotros sacamos por los sifones, por todo, pues los llevan a los depósitos de agua, de aguas negras. Estos servicios pues obviamente se siguen prestando, y la red de acueducto, que es la forma pues como el agua llega a nuestras casas. En algunas partes, en las zonas rurales, pues no tenemos ni red de acueductos ni red de alcantarillado, pero de hecho pues entonces nosotros lo que nos cobren en nuestro recibo, si ustedes miran nuestro recibo del agua de acá, el de Neiva, podemos mirar que ahí, digamos, el subsidio ya no lo están aplicando. Yo, por ejemplo, vivo en estrato 2, allí se puede ver, dice cargo fijo, consumo básico, tasa por uso de agua, ¿cierto? Y dice emergencia sanitaria, acueducto, y entonces ahí está que esos costos están en 0, ¿cierto? Pero luego, bueno, y abajo está el del alcantarillado, que también está en 0. Pero luego, si yo miro mi recibo por el otro lado, no sé si aquí puse la foto, sí, hay unos servicios que sí nos tienen que cobrar. En nuestro caso, los que vivimos aquí en Calamar, y aquí estoy viendo 3 vecinos aquí conectados, el carro sigue pasando, entonces obviamente nos tienen que cobrar el aseo. Es importante que cada uno de nosotros ayude a generar también conciencia en términos que, primero, pues hay unos servicios que nos tienen que seguir cobrando, porque si no, pues esto va a colapsar. Segundo, como tenemos que lavarnos las manos frecuentemente, usemos, por ejemplo, a veces el gel antibacterial, o por ejemplo también hay varias cosas, por ejemplo varios videos que son muy importantes. Ustedes pueden usar cal, entonces están las medidas para hacer el agua con cal. Allí se lavan los trapos, se lava el piso, lo limpiamos, lavamos de pronto las frutas, las verduras, antes de consumirlas. Tratamos de optimizar algunos gastos, porque de hecho calculen que si antes todos, por ejemplo, salíamos a la universidad durante la mayor parte del día, salíamos a trabajar, salíamos a hacer algunas cosas,
pues como ahorita estamos en la casa, pues estas situaciones pues van a empezar a subir. ¿Listo? Entonces voy a tratar de correr aquí un momentico. Con la interrupción que tuvimos les voy a decir de una vez, vamos a hablar 10 minutos más y luego entonces doy un campo para que me puedan hacer preguntas. Las otras estrategias son aprender a encontrar contextos en los cuales los conceptos adquieren significado, pero pues de esto es de lo que me he pasado hablando todo el rato, de cómo buscar en la casa esta fuente para desarrollar estos conceptos matemáticos o al revés, tratar de comprender de dónde es que vienen esos conceptos que estudiamos. Otra que me parece muy importante y sobre todo estos días que los chicos están en la casa es aprender a jugar. La otra es aprender a leer con propósito. El día de mi clase lo hizo el profesor Andrés. Hoy yo no lo voy a hacer, pero también les voy a hacer una invitación a la emisora de la universidad para los que no la escuchan. Estos días la emisora llega a los 37 municipios, es un esfuerzo que hace nuestra Universidad Surcolombiana. Ella tiene repetidoras en Garzón, Pitalito y La Plata. Tiene contacto con las emisoras regionales. Estos días en varios programas lo que se ha hecho es tratar de replicar algunas, o sea, estamos volviendo a la época de alfabetizar por radio, entonces estamos tratando de producir algunos contenidos, entonces yo les voy a montar algunos retos para que ustedes puedan también colaborar con eso. Si ustedes en algunas emisiones lo escuchan, si no lo han escuchado, pueden hacerlo, pueden buscar. Yo he producido 3 audios, se los puedo enviar también. 3 en relación con darle algunos consejos a los padres de familia, a los niños y a los profesores, pero también he producido otros audios, o sea, por ejemplo, nos preguntan cómo estamos pasando la pandemia, nos preguntan cómo podría yo ayudar a motivar a las personas que están conmigo, nos preguntan si, por ejemplo, nosotros estamos consintiendo a nuestros familiares o, por ejemplo, ya la convivencia en el hogar se volvió un caos, todas estas cosas. Y nos preguntan y nosotros podemos aportar. En esa de los retos, en estos días, estamos tratando de hacer retos de lectura. Hay uno que ya se hizo, que se volvió viral, que inclusive en la página de la universidad salió, que consistía en que nosotros buscáramos una serie de textos de nuestra biblioteca y pudiéramos compartir una historia contada a través de esos textos para motivar su lectura. Ustedes, por ejemplo, pueden, con la formación matemática que ya tiene la mayoría, entonces ustedes cojan en internet, pueden entrar, les voy a poner los links de la cantidad de bibliotecas que tienen ahorita espacio abierto, entonces bajen, por ejemplo, entren a Libros Maravillosos y bajen el libro de Los Simpson y la matemática, ¿sí? Ustedes bájenlo, lean un capítulo, interprétenlo, ¿cierto? Y trabajen con chicos más pequeños, cuéntenles un cuento. O, por ejemplo, los niños que siempre se quejan de muchas cosas, bajen ese libro, también se puede bajar de ese link de Libros Maravillosos, es genial. Bajen Malditas Matemáticas. Lean la primera parte, donde Alicia dice, no odio las matemáticas, no quiero que me hablen de matemática, las matemáticas no sirven para nada. Lean ese pedazo, enamórense ustedes y empiecen a enamorar a los demás, ¿sí? Por eso la lectura. Mira que aquí tenía algunos títulos, ¿no? Dice sobre el proceso metodológico, resulta muy productivo, bueno, hacer la lectura en voz alta e ir construyendo explicaciones e interrogantes junto con los niños. Entonces, aquí tengo, mira, por ejemplo, de cómo enseñar matemáticas a su bebé. Es un libro súper bonito, sobre todo porque es un libro que es producido para padres que tienen niños que tienen discapacidad. Porque de pronto nosotros, imagínense si ustedes y yo, que tenemos, gracias a Dios, todas nuestras facultades, tenemos dificultades, ¿cómo será en este momento en la casa de un padre o una madre de familia que tienen un niño sordo, un niño ciego, un niño que tiene retardo mental, al que de pronto ellos tienen vinculado a una institución educativa, pero que de pronto ellos como papás
realmente no tienen las condiciones ni el conocimiento para ayudar a adelantarlo. Imagínense, por ejemplo, ahorita un niño que que sea autista, por ejemplo, es un niño que en este momento ha tenido que salir de toda su zona de confort, o sea que mentalmente él está desequilibrado. Y si nosotros de alguna manera no usamos las formas que tenemos para apoyar a ese padre de familia que tiene esa necesidad, imagínense, este papito o esta mamita ya lleva 1 mes, 2 meses en esa situación, ya su casa es un caos. Ahí va a terminar, como decía esta mañana, o va a haber un loco, o va a haber un muerto, o va a haber, o sea, algo va a haber. Entonces yo pienso que en este momento, ay, por más problemas que haya, hay problemas que son más grandes y en los que nosotros podemos influir. ¿Listo? Por ejemplo, este libro es muy interesante, La geometría para turistas, es un libro súper interesante y de pronto nosotros podemos, como este es un libro español, también tengo como una cosa que dice allá que dice que si no puedes viajar, lee. Bueno, entonces de pronto nosotros podríamos empezar a construir desde donde estábamos. Yo he estado tratando estos días de preguntarle a mis alumnos, ¿dónde estás? El uno dice, estoy en Algeciras, estoy en El Pital, estoy en no sé en dónde. Bueno, ¿y por qué no entre todos construimos un libro de matemáticas para turismo en el Huila? Hablamos de algunos elementos de matemáticas que podemos encontrar en algunos de nuestros municipios. Esas son invitaciones que ahí les voy dejando. Ahí están las otras estrategias, está la de aprender a escribir, está la de aprender a preguntar y a responder, que es muy importante, la de aprender a utilizar las TIC, que yo creo que estos días ya nos hemos dado cuenta que realmente es algo que tenemos, porque mientras más sabemos, más necesidades se presentan. Y la última, que está de últimas, no o sea, es situacional, porque es la más importante, y es que nosotros debemos, primero nosotros convencernos de que nosotros podemos hacer las cosas. Acá, entonces ya voy a ir cerrando. Me parece muy importante contarles esto. Esto hace, digamos, como hace mucha relación a algunas de las cosas que yo estudié cuando hice mi tesis doctoral, que habla de cómo mejorar la comprensión en matemáticas. Esa la parte que pues hemos propuesto o que propone algunos de los autores que he tenido la oportunidad de mirar, es que miremos diferentes modos de pensamiento, ¿no? Porque de pronto nosotros solamente aludimos al bloque numérico, pero en la casa y más ahora que estamos tenemos una oportunidad muchísimo más grande de acercarnos al bloque de la geometría. Para eso también, igual como les digo, luego voy a solicitar otro espacio para hablar ya de esas cuestiones que son un poco más puntuales, tratar de hacer algunos retos geométricos, ¿cierto? Y acá entonces ya para terminar, yo quiero decir esto. Ya digamos como a manera de conclusión, algunas de esas estrategias que yo pienso que nosotros podemos usar desde casa. En primer lugar tiene que ver con los tipos de tarea que nosotros, pues digamos que los niños están en el colegio y en el colegio les están poniendo tareas. De pronto vamos a interactuar con un profesor, el profesor tiene que estar dando unos conceptos y unas tareas, o somos nosotros mismos que como estudiantes estamos tratando de responder a algunos cursos. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta estos tipos de tareas, porque muy seguramente, por ejemplo, un padre de familia que no tiene, digamos, como el conocimiento matemático que tienen ustedes, pues muy seguramente solamente le va a poder ayudar al niño a hacer las tareas que son de reproducción. ¿Cuáles son esas? Esas que están en contextos que son familiares, que corresponden a conocimientos que ya han sido practicados, que corresponde, por ejemplo, a la aplicación de algoritmos, de estándares, a la realización de operaciones sencillas y al uso de fórmulas elementales. Si yo voy a, digamos, a interactuar con un niño que ya tiene una tarea que le ha puesto un profesor, entonces allí son fundamentales, digamos, las tareas de conexión. ¿Cuáles son las tareas de conexión? Pues esas que están en unos contextos menos familiares. Como les digo, a uno le dice la matemática está en todas partes, pero nadie le dice cómo. Cuando alguien no le cree a uno,
tiene toda la razón, ¿cierto? Porque pues si yo no digo cómo, pues está en todas partes, yo miro y no veo el 2 por ninguna parte. Somos nosotros los que estamos llamados a tratar de dilucidar, de mostrar esos contextos que son menos familiares, a hacer unas interpretaciones previas, por allá decía, por eso a preguntar y a entender las respuestas que nos dan los otros, a explicar, a manejar y relacionar diferentes sistemas de representación, por eso lo aritmético y lo geométrico, a seleccionar y usar estrategias para resolver problemas rutinarios. Por ejemplo, entonces, lo que les decía ahorita, si un niño, el profesor le dejó de tarea que mire de cuántas maneras diferentes es posible hacer esto, pues pongámoslo a que ejecute la acción, pero entonces ahí sí él va a necesitar del conocimiento pedagógico o didáctico que ustedes tienen, que pues de pronto para algunos, los que apenas están empezando la carrera, es un conocimiento pequeño, pero que de pronto puede servir. Y por último, están las tareas de reflexión. Yo quiero hacer como el llamado sobre estas tareas de reflexión, porque pienso que nosotros como estudiantes del programa, todos los estudiantes de la universidad, tenemos que estar sentados haciendo este tipo de tareas de reflexión, produciendo unos contenidos para que otras personas que saben un poquitico menos que nosotros puedan usar esos contenidos, hacer usables muchas de las cosas que están en los libros, en los medios para los demás. Entonces esas son tareas que requieren comprensión y reflexión, requieren creatividad, ejemplificación, por ejemplo, decir, esto se usa así aquí, por ejemplo, y entonces uno tiene que dar el ejemplo claro para mostrar eso. Y uso de conceptos, tiene que relacionar conocimientos para resolver problemas complejos, generalizar y justificar resultados obtenidos. Los quiero dejar con esto, porque, por ejemplo, dentro de las propuestas que he hecho, yo digo, por ejemplo, muy atrevidamente, que si, por ejemplo, un estudiante está, por ejemplo, en un curso de álgebra lineal, y estos días se han hecho varios contenidos acerca, o sea, que tienen que ver con álgebra lineal, acerca de cómo se está propagando el virus, cómo las soluciones que se han tomado funcionan o no funcionan, y se han hecho esas predicciones. Si un estudiante de la carrera toma un artículo de esos, lo lee y hace una reflexión profunda sobre eso, el profesor de álgebra lineal debería darle por sentado sus logros en ese curso. Pero esto implica que entre todos tengamos que sentarnos a pensar en algunos de nuestros microdiseños, qué es lo que tenemos y realmente cuáles son esos conceptos fundamentales que están puestos allí, que nosotros tenemos que empezar a darles otra cara para realmente poder hablar de que en el marco de esta pandemia logramos nuestros objetivos. ¿Listo? Entonces era eso como todo lo que quería decir.